clásicos de filosofía del derecho, que en esta ocasión está dirigida a leer, a discutir y reflexionar a partir de la obra del doctor Óscar Correas, una obra que lleva por título El otro Kelsen, y que ya hemos tenido el gusto y el honor de que diversas académicas, académicos nos honren con su participación y que hayamos tenido una primera sesión de introducción al autor de la obra y posteriormente la lectura y discusión con los capítulos correspondientes. Y bueno, pues hoy tenemos el gran gusto, el gran honor de que se encuentre con nosotros una muy distinguida profesora catedrática de la Facultad de Derecho, que es la doctora Trilce Fabiola Villabueno, a quien quiero agradecer de verdad por darnos la oportunidad de que la tengamos aquí en este que es su taller. Querida doctora Trilce, bienvenida a este tu taller, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Te saludo en primer lugar, mi querido amigo, directo amigo, Jimmy Alberto Montero Olmedo, director del Seminario de Filosofía del Derecho en su turno matutino. De verdad es que yo agradezco mucho la invitación a este tipo de eventos académicos, pero sobre todo agradezco la difusión que les dan a estos temas que para algunos pudieran parecer poco relevantes, pero que son de gran trascendencia, porque nos permiten entender cómo y por qué funciona el derecho, cómo funciona, ¿no? Diría, parafraseando a mi querido amigo, ¿no? Oscar Correas, de quien hablaremos en un momento más, porque el derecho dice lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Esa frase se la aprendí a él, ¿no? Y este tipo de espacios, ¿no? Estos talleres de discusión de textos clásicos, ¿no? De derecho, pues nos permiten justamente eso. De verdad, Jimmy, muchísimas gracias, ¿no? Mi agradecimiento y mi reconocimiento. Y habiendo dicho esto, pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad es que, como ya se dieron cuenta, estoy muy honrada, muy contenta, muy emocionada de estar el día de hoy aquí con todos ustedes y sobre todo para platicar de un tema que a mí me gusta mucho, que es el pensamiento de Oscar Correas, con un tema en específico sobre el otro Kelsen, la crítica que hace Kelsen al marxismo. Y para quien no tenga la referencia, el por qué es uno de mis temas favoritos, y cuando Jimmy, ¿no? Me hizo favor de invitar, ¿no? Dije, yo quiero ese tema, es porque por ahí tengo a un conocido muy cercano mío, ¿no? Que era un raro espécimen marxista kelseniano, ¿no? Porque justamente desde el punto de vista teórico, en principio son dos posturas completamente diversas y encontradas y que se critican o se pudieron haber criticado unas a otras. ¿Por qué dije se pudieron haber criticado? Porque empezaré por decir que Kelsen y Marx no coinciden en la línea del tiempo, ¿no? Como tal. O sea, no fueron autores que pudieron discutir sus ideas de viva voz, sino que se tuvo que hacer a través de textos, porque Kelsen nace en 1881 y fallece en 1973, mientras que, como sabemos, Marx nace en 1818 y fallece en 1883. Es decir, fallece cuando Kelsen tenía 2 años, y pues Kelsen todavía no era el hombre que era, ¿no? Y pues no pudieron compartir las ideas por esto. Pero bueno, habiendo dicho esto, me voy a permitir compartir pantalla porque creo que de esta forma va a ser un poquito más didáctico, ¿no? El tocar estos temas, ¿no? Y ahí estamos. Ok. Pues bueno, ¿no? Estamos en este taller de textos clásicos. Hoy me toca compartir con ustedes de una forma muy somera la crítica que hace Hans Kelsen al marxismo de conformidad al pensamiento de Oscar Correas. Y lo primero que tendríamos que decir, ¿no? O hacer, pues es hablar, bueno, obviamente de nuestros autores, ¿no? Pues de Kelsen, ¿no? Pues no les puedo decir mucho, como ustedes saben mejor que yo, ¿no? Es el creador de la teoría pura del derecho. Él básicamente, y nada más lo menciono como para tener un marco conceptual, él básicamente nos habla del análisis del derecho como un fenómeno autónomo, ¿no? Libre de condiciones morales o valorativas, es decir, él estudia los sistemas jurídicos como tal, parte del principio que una norma jurídica tiene su base en otra norma jurídica, es decir, todo su sistema de validez se da a través de normas jurídicas hasta llegarnos hasta la norma fundante y la norma fundamental. Bueno, la norma fundamental y luego la norma fundante, ¿no? Básicamente, ¿no? Es el marco de referencia de Kelsen. No puse aquí a Marx, pero ya que vamos a hablar de él, pues bueno, para los que no tengan el gusto,
Carlos Marx es conocido por haber sido un filósofo, un economista, un historiador, pero sobre todo un pensador político, ¿no? Un pensador político comunista, por así llamarlo. Su interés fundamental se situó básicamente en la búsqueda del conocimiento como factor de desarrollo para las condiciones de emancipación de la clase trabajadora. Iremos hablando un poquito de la teoría marxista desde el punto de vista económico. Sí debo hacer mucho énfasis que Marx como tal nunca habló de una teoría jurídica al interior del marxismo. Esto surge después con el marxismo, que es tema de otro seminario, pero sí Marx habló del derecho como una estructura y una superestructura, ¿no? De los modelos económicos de cómo funcionaba. Y en este tenor encontramos ahora sí a la persona de la que estaremos hablando o de la cual estaremos compartiendo sus ideas, que es Óscar Correas, que es un jurista marxista latinoamericano, fundador de la teoría crítica del derecho, uno de los fundadores de la teoría crítica del derecho. Y creo que es muy importante hacer mención de que Óscar Correas primero que es Óscar Correas Vázquez, porque yo no sé por qué, y esto le ha pasado o le pasó durante toda su vida, Óscar Correas siempre fue denominado como tal, como que él siempre le querían quitar el apellido de Vázquez, y como yo digo coloquialmente, sí tenía mamá. Tuve el gran privilegio de conocerlo, fue amigo de mi padre, llegó a mi casa cuando llegó en la década de los 70, saliendo de Argentina, porque él fue un perseguido político, estaban buscándolo la llamada Triple A de la época, que era la Alianza Anticomunista Argentina, y tuvo que salir. Óscar Correas tenía una doble formación, era abogado, pero también era filósofo. Era abogado egresado de la Universidad Católica de Córdoba y era abogado, no, filósofo, perdón, por la Universidad Nacional de Córdoba. Llega a México, se instala básicamente, bueno, primero llega a México, a la Ciudad de México, luego se instala en Puebla. Yo le decía coloquialmente, me permitía la broma, que corrigió el error de nacimiento porque pues, nació en Argentina y su nacionalidad originaria y primaria obviamente fue la Argentina, pero se naturalizó mexicano, ¿no? Y lamentablemente fallece en el 2020, en el 2020, y, ¿no? Pues yo creo que es una de las grandes pérdidas, ¿no? Que ha tenido el pensamiento latinoamericano jurídico de los últimos tiempos. También debo de decir, ¿no? Óscar Correas, su cumpleaños era el 6 de octubre, y entonces hoy que estamos a 30 de septiembre, para mí es así como una fecha importante para conmemorar y rendirle homenaje a una persona que no solamente entregó muchísimo desde el punto de vista ideológico y teórico, a los estudios de derecho para Latinoamérica, sino que entregó mucho también a nivel humano, ¿no? Porque afortunadamente creó una escuela y dejó a muchos seguidores y muchos adeptos, justamente porque los arropó, ¿no? Diríamos ahora como padre académico. Pero bueno, antes de ponernos emotivos, ¿no? Y hablar de Oscar Correas en este sentido, pues bueno, empecemos con el tema, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro marco conceptual, ¿no? Bueno, Óscar Correas, en su texto El otro Kelsen, ¿no? Hace, o bueno, yo lo veo así, hace un ejercicio para dialogar críticamente con los textos o con la idea de la teoría pura del derecho de Kelsen y con las ideas, ¿no? Hechas por Carlos Marx y expuestas en el marxismo. Kelsen, a lo largo de su vida y de sus trabajos, planteó una serie de objeciones al marxismo, ¿no? Y generaron en aquella época algún, por así decirlo, algún punto de tensión, ¿no? De las cuales Óscar Correas, ¿no? Toma sus ideas para hacer esta, pues esta vinculación, ¿no? Eh, Correas entiende que la crítica jurídica está vinculada con una crítica a la economía política, ¿no? Dice que el marxismo no solamente es una ideología, sino un instrumento para ver cuáles son las verdaderas formas sociales detrás de lo que el derecho moderno nos presenta. ¿Por qué digo esto? Porque Marx, en este sentido, ¿no? Como ustedes saben, es el fundador del materialismo histórico, ¿no? Tiene una base estructural basada justamente en tres grandes estructuras: la económica, que es la que estudia
la jurídica, que es a la que haremos referencia, y la política o ideológica, que es la superestructura. Marx nos decía que estas tres estructuras y superestructuras convergen para generar modelos de dominación política. Y Kelsen decía, bueno, pues sí, puede ser que este hombre tenga razón, ¿no? Suena interesante, pero, ¿no? A Kelsen lo que le interesa estudiar, como decíamos al inicio, es simplemente la norma jurídica, la estructura de la norma jurídica, sin ver el contenido valorativo, sin ver el lugar o la sociedad en la que se va a imponer y sin ver la finalidad o el principio para el cual fue creado. En este orden de ideas, bueno, lo primero que nos dicen o que tendríamos que estudiar es la categoría del derecho como un fenómeno normativo independiente. Kelsen afirma que el derecho debe entenderse como un sistema de normas con su propia lógica. Es distinto a otros órdenes normativos o sociales, y en este sentido, Correas destaca que para Kelsen el derecho no depende directamente de las estructuras económicas, de la base, en el sentido marxista clásico, sino, ¿no? Depende de la voluntad del legislador. Y esto choca con la idea marxista de que el derecho es parte de una superestructura que refleja relaciones de poder, de producción, las relaciones entre clases, etcétera. Ay, perdón, ¿no? No había yo puesto la lápiz. Esa es la primera crítica que hace Kelsen al marxismo, insisto, ¿no? La segunda nos habla de una neutralidad metódica y de una cientificidad del derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando Kelsen pretende o genera una ciencia jurídica pura, y la voy a poner entre comillas, porque esto también no es la crítica que hacen, pero creo que también es muy importante, porque cuando hablamos de Kelsen, hablamos de la teoría pura del derecho y decimos que la queremos estudiar como construcción normativa y que la queremos sacar de todo lo que no es norma, de todo lo que no es derecho, y le quitamos los valores. Kelsen nunca dijo que las normas no contenieran valores, y creo que esto es muy importante destacarlo. Lo único que dijo Kelsen es que estos valores no son parte de la norma. Es decir, los valores son un contenido del derecho, pero no es el derecho, ¿no? Por eso es que desprende y quita la idea de derecho natural y se queda con la idea de derecho positivo. Habiendo dicho esto, cuando Kelsen nos habla de una ciencia jurídica pura, elimina el contenido ideológico, político o moral de las normas para analizarlas solamente desde una perspectiva formal. Perdón. En este sentido, Correas nos muestra que Kelsen, ¿no? Considera que la ideología es algo distinto, obviamente, a la ciencia y que es algo distinto al derecho y que se deben de prescindir de los juicios de valor para analizar las normas. Este método es criticado desde el punto de vista del marxismo, porque para los marxistas, ¿no? Encabezados obviamente por Marx, pues bueno, el derecho es una técnica de control social que permite, ¿no? La explotación de ciertos grupos sociales, que permite que existan los conflictos entre las clases sociales, que tradicionalmente deben ser antagónicas, porque si hay proletariado, y que esto a su vez nos permite hablar justamente de que el derecho no es neutral, ¿no? Que el derecho tiene una carga valorativa. Kelsen dice que el marxismo está equivocado, que esto no es cierto, ¿no? Obviamente, que no existen y que se debe prescindir de estos juicios valorativos para analizar las normas, ¿no? En este sentido, eh, podremos decir que la neutralidad metódica va en contra del compromiso político ideológico que representan las normas, ¿no? En estas dos grandes posturas. Ahora bien, siguiendo con esta idea, bueno, también debo de decir, ¿no? Antes de continuar eh, con estas otras dos críticas, también debo decir que eh, el doctor Correas aclara que Kelsen no se limita a criticar al marxismo en general, ¿no? Sino que critica dos posiciones muy, muy, muy específicas del marxismo. El que conocemos como el marxismo-leninismo y el que conocemos como el marxismo dialéctico, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué se dice esto? Porque son variantes que incurren, a juicio de Kelsen, en ciertos dogmatismos, ¿no? Kelsen ve las dificultades porque ninguna de estas dos vertientes reconoce la autonomía normativa del derecho o la separación entre el derecho y la política. Y vuelvo a insistir, al ser el autor de la teoría pura del derecho, pues no puede tener ninguna otra carga
el estudio, ¿no? El estudio del derecho como tal. En este orden de ideas, los marxistas clásicos determinan que la estructura económica está a su vez determinada o supeditada a la superestructura jurídica y a la superestructura política. Kelsen, en contraste, concede que sí hay interrelaciones, pero rechaza la idea de que el derecho sea completamente determinado por la base. Es decir, él mantiene la idea de que el derecho es una norma. En este sentido, Correa señala que Kelsen critica la idea del determinismo económico y rechaza reducir al derecho a un derivado de las relaciones de producción como lo hace el marxismo. Siguiendo en este mismo orden de ideas, y creo que me la salté, sí, cuando hablamos de norma fundante, la Grundnorm, ¿no? Y la antiposición que se da con las ideas marxistas de fundamentos normativos, tenemos que decir que Kelsen necesita para poder explicar todo el sistema de validez jurídico normativo a la norma fundamental, ¿no? La Grundnorm. Y esta norma, como yo les decía, es la base y de ahí viene la famosísima pirámide de Kelsen invertida, que como sabemos tomó sus antecedentes de la pirámide de Merkel, ¿no? Y que Kelsen la perfeccionó, y nos dicen que es la base y cúspide de todo el sistema normativo, a juicio de Kelsen. Esta norma tiene un presupuesto lógico necesario, pero, que es decir, que surge del propio derecho, pero no tiene una cuestión verificable en el sentido de que la primera norma realmente haya sido una norma jurídica. Y esto es de muchos de los detractores de Kelsen han querido señalar diciendo que hubo ahí un fallo en la Matrix, diríamos en la actualidad, de que Kelsen decía, bueno, ok, hay una norma fundante, pero ¿cuál es la norma que le da validez a la primera norma fundante? Y decían que ese era el fallo de la Matrix en la teoría por el derecho de Kelsen. Bueno, Kelsen lo explica y de hecho hay una carta donde él está hablando de esto y nos deja en suspenso porque dice, porque bueno, ellos se comunicaban epistolarmente, entonces estaba compartiendo su doctrina, ¿no? Con otros teóricos del momento. Y dice así, y esto lo voy a terminar de desarrollar en mi próxima epístola. Y lamentablemente fallece y no llega a la siguiente epístola y nos dejó en puntos suspensivos. Pero en esta primera carta que ustedes podrán conseguir, ¿no? Si la buscan en internet seguramente o si se ponen a investigar el tema. En esta primera carta decía que esa primera norma fundante tenía su validez en el propio proceso de creación que el derecho establece. Es decir, vuelve a hacer la referencia a que es el orden jurídico lo que le da validez al propio orden jurídico. ¿Cómo lo tenía diseñado, cómo lo tenía planteado? Bueno, fue la parte donde ya nos dejó en suspenso, pero pues obviamente sí existía, ¿no? Y obviamente los fundamentos normativos del marxismo nos hablan de una concepción tradicional del derecho, diciendo que los parámetros de validez provienen efectivamente de los objetivos del derecho, es decir, como técnica de control social y la interacción que existe entre sociedad, producción y derecho, ¿no? Me lo había yo saltado, ¿no? Y ya me regreso. Ahora bien, también hay una crítica sobre la igualdad formal y la insuficiencia que esta presenta frente a las desigualdades reales. Y obviamente cuando nos hablan el marxismo de que tendríamos que haber una extinción del Estado cuando estemos en un estado superior de conciencia o de organización política jurídica, pues Kelsen señala la imposibilidad histórica de que esto ocurra porque no tendríamos quien, ¿no? Nos dirija o nos delimite o nos diga, perdón, cómo van a funcionar las cosas. Ahora bien, entrando ya concretamente en la materia de Oscar Correas, ¿no? Correas no termina rechazando de todo el marxismo, ¿no? Debo de decirlo. Eh, hay, hay ciertas versiones críticas, ¿no? O radicales que pueden aceptar elementos de la teoría pura del derecho, siempre que renuncien a algunos dogmas, decía él, pero que pueden ser derivados de interpretaciones, ¿no? De la propia norma. Y entonces, ¿qué es lo que Correas dice que Kelsen dijo? Vaya la redundancia. Primero, Correas critica también a Kelsen, ¿no? En su crítica al marxismo. Y Correas nos dice que el método puro puede abstraer demasiado y perder de vista las relaciones de poder reales, las injusticias estructurales y las desigualdades económicas.
Entonces, creo que es importante que Correas hace esta observación muy importante, que si bien es cierto que la teoría pura del derecho es muy importante y nos permite entender perfectamente la separación entre derecho natural y derecho positivo, y que muchos, yo me confieso más positivista que naturalista, ¿no? Entendemos que está bien contenernos o constreñirnos a lo que la norma dice y que ubicamos la norma como aquel enunciado imperativutivo que contiene coacción o que tiene fuerza vinculante, que representa en algunas ocasiones determinados valores o aspiraciones de la sociedad, también lo es que si nos abstraemos demasiado deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque no responde a las condiciones materiales de vida, no la entendemos en el contexto social en el que estamos viviendo. Entonces, Correas, Oscar hace este primer señalamiento. El segundo que hace a mi juicio es que la teoría pura se mueve solamente en un plano normativo ideal y deja sin resolver cómo las normas se pueden mantener o van evolucionando en distintos contextos de dominación, de luchas sociales concretas, que son asimétricas, de cómo se ven influenciadas por las fuerzas materiales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ok, la teoría pura es muy bonito en el plano normativo ideal, vuelvo a insistir, pero como sabemos en las praxis sociales, en la realidad, el derecho se va modificando en función de los intereses de la clase social que detecta el poder y que puede cambiar las normas jurídicas. En este sentido, es de que si solo vemos el plano ideal, por así decirlo, de la estructura lógico-imperativa de la norma y que la persona jurídica es el centro de toda imputación normativa, suena muy bonito y a nivel teórico está perfecto. El problema es cuando lo hacemos a nivel práctico y vemos que a veces puede haber normas que sean incongruentes o pueden ser normas que digan cosas contrarias regulando un mismo hecho porque son construcciones humanas y porque responden a intereses muy específicos. La tercera crítica que hace a Kelsen Correas es que dice que Kelsen no integra adecuadamente los problemas del tercer mundo, llámese el colonialismo, llámese la dependencia económica, llámese las dictaduras, ¿no? Llámese estas democracias que se están consolidando, pero que todavía tienen desigualdades estructurales y desigualdades económicas muy fuertes. La teoría pura del derecho tiene un carácter eurocéntrico, ¿no? Que está muy lejano de las realidades latinoamericanas. Creo que esta es una de las observaciones más importantes de Correas. Y aquí debo decirlo porque hemos estado trabajando, Jimmy me hizo a favor de comentarlo la semana pasada en un evento académico que tuvimos en la Facultad de Derecho. Aquí debo decirlo que no podemos ignorar o no podemos pretender que las realidades latinoamericanas son iguales que las realidades eurocentristas, de donde importábamos el derecho, ubiquémonos en la época en la que estos autores estaban escribiendo, y que tenemos que empezar a pensar el derecho desde América Latina para América Latina, es decir, construir nuestra propia teoría crítica del derecho. Ha habido varios autores, afortunadamente, muchos maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM en concreto, que han estado trabajando en esto. Y Correas lo hace patente, ¿no? Que Kelsen solamente marca el modelo o genera la teoría pura del derecho para una realidad europea, no pensando en las realidades o en los contextos latinoamericanos. Ahora bien, esto no implica que no haya observaciones, ¿no? Aportes positivos, ¿no? De la crítica que hace Kelsen al marxismo. Y el primer aporte positivo que Oscar determina que hizo Kelsen es la idea de separación metodológica entre el ser social y el deber ser legal. Y sí, ya sé que el ser, deber ser y lo que debería ser pertenece al ámbito de estudios del naturalismo, pero Correas dice que cuando Kelsen nos dice que debemos estudiar solamente el ser y separarlo del ser social, pues nos da una herramienta sociológica, económica y filosófica para comprender mejor al derecho, ¿no? Desde el punto de vista, insisto, como lo concibe el marxismo, como una técnica de control social, porque separamos, ¿no? El contenido valorativo y vemos cuál es la realidad o la estructura jurídica, y eso es lo que nos va a permitir cambiar esa estructura si realmente consideramos posteriormente que no responde a las necesidades sociales, ¿no? Eh, Otra de las observaciones que hace es que esta crítica, ¿no? Que se hace sobre, bueno, más bien que hace Kelsen al marxismo,
de que no tiene una base de legitimidad del orden de las sociedades, bueno, pues eso les abre la puerta justamente enunciar el problema para poder resolverlo. Y en este sentido, determina que la estructura normativa debe tener sí una lógica interna del derecho y es lo que permite que exista un diálogo para mejorar la teoría jurídica, para hacerla más refinada, para hacerla más consistente con las exigencias no solamente de una claridad analítica, sino también de una praxis social, ¿no? Cómo lo vivimos, cómo lo tenemos. Y, ¿no? Esto nos habla de que puede haber compatibilidades, ¿no? Cuestiones que, puntos de coincidencia, ¿no? Entre ambas categorías, ¿no? Entre ambas posiciones, la de Kelsen y la de Marx, sobre el derecho. La primera es que hay una incorporación de categorías normativas, es decir, ambos entienden al derecho como un sistema que debe tener una validez y que representa básicamente a la norma, a la pauta de comportamiento. El segundo, que hay un reconocimiento de la autonomía relativa del derecho de ambas posturas. Y el tercero es que propone hacer un marxismo más analítico y más crítico. Y aquí sí debo yo otra vez volver a ser enfática. Carlos Marx hace una teoría económica, no jurídica. Entonces, y por eso es que esta compatibilidad es tan importante. Cuando hablamos de que existe, ¿no? Que el marxismo debe ser más analítico y más crítico, abre la posibilidad para crear o lo que después se llamaría, ¿no? O que el nombre que le acuñaron, una tendencia de interpretación jurídica que se denomina marxismo, ¿no? Para justamente responder a esto. Ahora bien, ¿qué entiende Kelsen por derecho? Pues básicamente un sistema de normas jurídicas válidas, cuya validez depende de una norma fundamental, como ya lo vimos, con autonomía del contexto social, político, económico o social. Ahora bien, ¿qué entiende el derecho? Digo, ¿qué entiende el marxismo por derecho? Bueno, aquí tendríamos que hablar obviamente de un materialismo histórico, de su teoría de base y de superestructura, entendiendo el derecho como parte de la superestructura y es una expresión de relaciones de poder económico. En este sentido, Óscar Correas distingue varias versiones del marxismo. Para él, algunas son dogmáticas, como las que critica Kelsen en un primer inicio, la leninista o la stalinista, que no dejan mucho espacio para la autonomía normativa o la crítica del derecho, pero también ve otra versión más crítica, más dinámica, con la que se pueden dialogar las ideas de Kelsen al respecto e incorporarlas, ¿no? En este orden de ideas, ¿no? ¿Cuál es la relevancia, cuál es la importancia que tenemos todavía en la actualidad? Bueno, para el caso de América Latina, pues sabemos que vivimos lamentablemente todavía situaciones de desigualdad, que tenemos una crisis en los sistemas democráticos, todavía no logramos consolidarlos, que tenemos una tradición de formalismo jurídico muy acérrimo, pero vuelvo insistiendo, copiando modelos europeos y no creándolos nosotros. Esto genera un riesgo, ¿no? De idealizar al derecho y reducirlo a un mero reflejo económico. ¿Y por qué es un riesgo? Porque debemos siempre entender que el derecho efectivamente no es neutral. El derecho tiene una carga valorativa y tiene una razón de ser más allá de los valores, principios o ideales que intenta proteger o conservar. Porque esta carga ideológica es la que nos dice, y les decía yo al inicio, lo comentaba, porque, y en palabras del propio doctor Correas, porque el derecho dice lo que dice, como lo dice. ¿No? Esta carga ideológica es muy importante. El riesgo es que lo idealicemos y que perdamos este contexto. Y existe una necesidad, yo creo que hay una necesidad de diálogo permanente, ¿no? Entre la forma jurídica que marca Helsen y la crítica social, ¿no? De la cual nos habla el marxismo. Y aquí el MOM me permitía hacer un guiño, ¿no? Este MOM no es mamá en inglés, sino son las iniciales de Manuel Villa Mandujano, ¿no? Porque él decía justamente que la crítica social del marxismo debería ser presentada a través de una tendencia de interpretación que es el marxismo, cuya problemática a resolver es la interacción entre la sociedad, la producción y el derecho, ¿no? El método que utiliza es la dialéctica materialista, obviamente, tiene una base epistemológica de carácter monista, es decir, solo acepta la existencia del derecho positivo, y dentro de los principales autores o pensadores de esta tendencia encontramos justamente al doctor Óscar Correas.
Como para ir cerrando, ¿no? Correas no ve que Kelsen sea un enemigo absoluto del marxismo como tal. Sí lo critica, ¿no? Y sí ve que determina que el derecho tiene ciertos límites, ¿no? Y algunos de estos límites que identifica Correas en el pensamiento de Kelsen es primero que hay una abstracción excesiva. Es decir, ya lo platicamos, la teoría pura puede abstraerse hasta el punto tal de que pierda contacto con las condiciones reales sociales, ¿no? En las luchas históricas. El segundo punto o crítica que él hace es que hay un eurocentrismo o una falta de sensibilidad hacia lo que hoy, lo que en esa época se conocía como tercer mundo, ¿no? Eh, la tradición kelseniana es una tradición, vaya la redundancia, ¿no? De mucho tiempo, pero es una tradición jurídica. Es decir, no reconocen o no estudian los contextos latinoamericanos, ¿no? Vuelvo a insistir, de dependencias económicas, de desigualdades estructurales, de dictaduras, de democracias en procesos de consolidación. Y por eso es que no se genera una coexistencia desde el punto de vista académico en el pensamiento de Kelsen, una coexistencia entre las distintas estructuras, no estructuras, las distintas injusticias estructurales, ¿no? Que existen en América Latina. El tercer punto del que nos habla Correas es que existe una rigidez de los dogmas marxistas tradicionales. ¿No? No todo marxismo puede recibir una crítica pura de Kelsen, ¿no? O sea, porque hay formas que son muy autoritarias, ¿no? Los estalinistas, por ejemplo, y no hay posibilidad ninguna, ¿no? De un diálogo académico con ellos, pero hay otras visiones que son más críticas, que son dialécticas, que son abiertas dentro del marxismo, que pueden, ¿no? Incluir algunos de los elementos de la teoría pura del derecho, ¿no? Eh, Insisto, sí considero que Correas habla de que hay posibilidades de compatibilidad, ¿no? ¿Y por qué es importante estarlo discutiendo hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, en América Latina, en los contextos que vivimos? Porque los debates actuales sobre la justicia social, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la distribución económica, ¿no? Son temas reales, ¿no? Son temas que tenemos, que seguimos viviendo y que tenemos que resolver. Para muchos marcos normativos, ¿no? Para muchas constituciones, para muchas políticas públicas que se basan en los principios formales de igualdad, de garantías, ¿no? De bien común, pueden funcionar formalmente, pero si no se aterrizan, las desigualdades estructurales siguen apareciendo. Y aquí es donde tenemos que hacer que la formalidad jurídica se concuerde con la realidad social, ¿no? Es la labor real que tenemos que hacer, no solamente desde el punto de vista teórico, de estudiarlo, de enunciarlo, de visibilizarlo, sino de cambiarlo. Porque, como decíamos antes, hay un riesgo de idealizar al derecho, ¿no? Como si solo bastaran la institución formal y no aterrizarlo a las cuestiones materiales. No lo podemos hacer así. Creo que es muy importante siempre tener esta visión crítica, ¿no? Y estas son las referencias, digo, porque estoy seguro que alguien querrá profundizar en el tema, ¿no? Y, ¿no? Básicamente de forma muy, muy somera, y espero que eficaz, quise compartirles estas ideas. Yo quedo a sus órdenes por si hubiera algún comentario, alguna corrección, alguna pregunta, ¿no? O incluso felicitaciones, también las acepto. Tienes apagado tu micrófono, Jim. Doctora Trilce, comencemos justo por allí, por las felicitaciones. Te agradezco muchísimo, infinitamente, que nos hayas, pues vaya, obsequiado una exposición tan clara, tan precisa, particularmente pensando que muchas de nuestras alumnas y alumnos, pues es probablemente la primera ocasión en que se aproximan a estos temas, ¿no? Y si de pronto no es tan sencillo como que hincarle el diente a dos gigantes del pensamiento, uno con el que seguramente se van a familiarizar más, que será con Kelsen, porque quiérase o no va a estar presente en los diversos cursos, aunque no les digan, mira, esto viene de Kelsen, allí va a estar Kelsen metido, ¿no? Hay ocasiones en que no se les dice esto forma parte de la teoría de la norma de Kelsen o de la teoría de la adjudicación de Kelsen, ¿no? Digo, no se hace explícito, pero
cuando ya alguien se pone a leer directamente a Kelsen, encuentra, ah, mira, ya sé de dónde viene, ¿no? Y de pronto también a veces termina uno percatándose que involuntariamente se es kelsenista o kelseniano, ¿no? Pero lo ignora, ¿no? Hasta que definitivamente lea al autor, ¿no? Y por otro, pues, hincarle el diente a un autor tan complejo como Karl Marx, a los marxistas, pues tampoco es para nada sencillo, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, de verdad, que haya sido tan didáctico, tan ameno, hasta parece fácil cuando lo dijiste, no parece complicado, ¿no? Entenderlo y eso tiene que ver con el don de académica, de profesora y esa vocación que ejerces en nuestra alma mater, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad y muchas felicidades por esta brillante exposición. Si te parece bien, abramos para que haya comentarios, dudas, ¿sí? Algo que no haya quedado claro, por favor. Bueno, ya tenemos aquí unas preguntas, mire, ¿eh? Dice, ay, déjame ir al chat porque de pronto se me desapareció. La leo. Dice, es de Areli Abigail. Espero que estés teniendo, no sé si es para ti, pero la leo. Dice, espero que esté teniendo una excelente tarde. Me acabo de conectar a la reunión debido a que la última publicación de Classroom contenía un enlace que redirigía a una sala de reuniones que se parece de unos colaboradores. Wow, ok, bueno, más bien es una Pues cuestión técnica. bienvenida. No está preguntando algo, ¿no? Nos escribe mi querido amigo Walter y felicitar igualmente a la doctora Trilce, ¿no? Bueno, muchas felicidades, ¿no? De parte de mi amigo de Walter Arellano Torres. Y yo quería plantear unas cuestiones muy, muy pequeñitas, ¿no? Justo la semana pasada, la doctora Trilce organizó una serie de actividades académicas en derredor de la medalla que muy merecidamente recibió de la cátedra extraordinaria Manuel Ovilla Mandujano, quien es indudablemente uno de nuestros maestros, los grandes maestros en el ámbito de la filosofía del derecho y que fuera su señor padre de la doctora Trilce, ¿no? Y reflexionábamos sobre el pensamiento y la obra. Y algo muy importante que, por cierto, reconoce gente de la talla del doctor Oscar Correas, ni más ni menos el doctor Correas, así lo escribe en varios artículos, ¿no? La denominación Marxismo se Ujú. la debemos al doctor Ovilla Mandujano, ¿no? Incluso en algún artículo escrito por el doctor Correas, eh, él confiesa, dice, en principio no estaba de acuerdo, ¿no? No me parecía, pero terminé por aceptar que Manuel tenía razón, así lo escribe, ¿no? Terminé por aceptar que Manuel tenía razón, ¿no? Después de todo, Manuel siempre sí tuvo razón, ¿no? Porque era muy acertada esa denominación. Y claro está que es difícil, cierto, hablar de un marxismo, en principio, como lo ha referido, querida doctora, porque Marx no desarrolla ninguna teoría del derecho. Eso es lo que en principio hace difícil. Si uno dice, bueno, la teoría del derecho de Kelsen, pues fácil, léase principalmente Eh, la teoría pura del derecho, ¿no? Y otros escritos, por supuesto. Pero en Marx, así como que léase qué parte del Capital, o qué parte de los Gundris, o qué parte etcétera. Es decir, no es tan sencillo decir, mira, en esta parte, en este capítulo, hay sin duda algunas aproximaciones, hay autores que quieren ver, ¿no? En ciertos textos que hay algunos elementos, pero nunca una teoría siquiera prefigurada, ¿no? Y por lo tanto, hablar de marxismo es hablar propiamente de una doctrina que se hizo posteriormente a Marx desde el marxismo, con una pléyade enorme de autores, Pachucanis y Luca. Humberto, ¿no? Entonces, hay muchos autores que participan allí que la verdad yo sí me asombro cuando escucho a gente que se ha leído a todos esos autores marxistas, ¿no? Y que a veces son difíciles también de poder conciliar, porque no todos entienden a Marx de la misma manera, eso también habría que decirlo, ¿no? Y por lo tanto hay por allí algunos desencuentros respecto de puntos muy importantes al leer y tratar de explicar a Marx, ¿no? Pero yo creo que uno de los puntos muy interesantes y que el doctor Correas y tú misma, querida doctora Trilce, lo has referido, es que se comprende al derecho de manera distinta. Es decir, hay una aproximación diferente, ¿no? En tanto que en Kelsen tenemos, digámoslo en sentido reductivista, si se quiere,
una concepción eminentemente normativista del derecho, es decir, es un fenómeno normativo institucionalizado, estatalizado, ¿no? Pues en Marx, la aproximación vista desde el marxismo estructuralista, por ejemplo, altuseriano, pues sería la de una superestructura, ¿no? Pero no es tan simple porque si uno dijera, bueno, es una superestructura que se queda en el ámbito de las ideologías, pues no, no es una cuestión puramente ideológica, no es como la filosofía o no es como, vaya, como la cultura en general, sino que es algo que a su vez tiene una relación dialéctica compleja con la estructura. Por lo tanto, una aproximación compleja, pues diría, el derecho debe ser explicado y entendido como un fenómeno histórico, como un fenómeno social, como un fenómeno económico, como un fenómeno sociológico, y ahí es cuando la cosa ya se nos complica bastante, ¿no? Porque resulta entonces que tenemos que echar mano de metodologías que proceden de distintas disciplinas para tratar de dar cuenta de qué sea, cómo se entienda, a qué nos refiramos y cómo funcione esto a lo cual denominamos derecho, ¿no? Entonces, creo que sí es un diálogo bastante interesante, ¿no? Yo lo que quisiera que nos recomendaras, querida doctora Trilce, y yo creo que tu señor padre tiene una obra que puede ser interesante para todas nuestras alumnas y alumnos de primer grado, me voy a atrever a decirlo, que es el libro de teoría del derecho, Correcto. ¿no? El libro de teoría del derecho, ¿por qué? Por la claridad y precisión y sencillez, cosas difíciles de lograr todas juntas, ¿no? Con la que expone las distintas corrientes del pensamiento filosófico jurídico, ¿no? Es decir, cuando él se refiere a doctrinas del derecho natural, positivismo y hace las distinciones de las distintas variantes que existen además, creo que es una obra muy asequible, pero yo ya te robé una. Lo que quería preguntarte es si tienes en mente alguna otra que a nuestras alumnas y alumnos les ayuden a introducirse justo sobre estos temas, un poco para aproximarse e interesarse sin que desistan a la primera, ¿eh? De que digan, me voy a aventar a leer El Capital de Marx y luego resulta que a las 50 páginas lo cierran, ¿no? No, como qué obras, ¿no? Yo ya cité una que es del doctor Manuel Oviedo Mendujano, pero ¿tienes en mente alguna otra? Digo, el otro que él tampoco es un libro sencillo, ¿eh? Eso hay No, que decirlo, no es para nada sencillo. no, confirmo, confirmo, no, no es sencillo. Muchas gracias por la pregunta, Jimmy. Mira, bueno, yo sí primero recomendaría la teoría de derecho de Villa Mandujano porque es muy clara. Recomendaría también diálogos jurídicos del maestro García Maínez, ¿no? Porque siempre me hacen la referencia de que mejor el libro de introducción al estudio del derecho, pero la verdad es que diálogos jurídicos lo escribió 20 años después y algo debió haber aprendido el maestro, ¿no? En este sentido. Yo creo que esos dos para empezar a hablar de estos temas, pero permítame hacer una reflexión de lo que estabas diciendo porque creo que es muy importante cuando hablamos del yuxmarxismo. Este término aparece, como todos ya sabemos y como Jimmy ha explicado espléndidamente, en el siglo XIX por primera vez. Es una corriente de pensamiento y de acción que a juicio de Wright Mills definió toda una época, ¿no? Porque decía, él tiene una frase que dice que era la ideología predominante de ese siglo, porque traían todas estas ideas para implementar sistemas jurídico-políticos de comunismo y de socialismo. Pero el problema de tratar al marxismo, en primera instancia, antes de hablar de marxismo, presenta dos problemas muy importantes. El primero, como ya lo mencionaste, es que el pensamiento de Marx sobre el derecho, eh, pues no existe como tal. Bueno, o sea, sí existe, ¿no? O sea, a lo que voy es que en las obras de Marx no hay una teoría del derecho, pero se puede construir con categorías y conceptos que Marx tuvo a otros campos de las disciplinas sociales. Entonces es un primer ejercicio de retomar, de desentrañar el pensamiento de Marx y debo decir que también de Engels, de Federico Engels, porque Marx no trabajó solo todas sus grandes obras, ¿no? Tuvo el apoyo en algunas en concreto, ¿no? De Federico Engels, es desentrañarlo, ¿no? Es sacar estos elementos de la teoría del derecho que él tenía. Y la segunda arista es de que hubo muchos pensadores, como tú ya mencionaste, ¿no? Tú mencionaste a Stuka, creo que mencionaste a Pulanzas, tenemos no, mencionaste a Pachucanis, bueno, pero bueno, también está Stuka, está Pulanzas, está Sirrioni,
¿no? Está ¿quién me falta? Renner, ¿no? Que son una serie de teóricos que estudian el marxismo, pero que además no tienen un solo pensamiento hegemónico, sino se van por muchos lados. Entonces, para poder, efectivamente, como tú decías, todos aquellos que han leído todos estos, mis respetos, ¿no? Porque no solamente es leerlos, sino entenderlos para poderlos englobar en un fenómeno social, ¿no? En un fenómeno jurídico, ¿no? Ustedes, como yo, saben perfectamente que Marx planteó el fenómeno jurídico como un fenómeno específico, no lo planteó, perdón, como un fenómeno específico, sino como un fenómeno periférico. Vuelvo a insistir, decía que el derecho tenía que estar, ¿no? Dándole vueltas a la estructura económica. Y esto nos genera desde el punto de vista académico, nos genera un problema metodológico, porque Marx presupone el papel que desempeña el derecho en los procesos de producción y de la riqueza social. Es decir, ¿no? Nos dice que el derecho tiene una función específica, pero nunca nos dice cómo se compone esa función específica, por así decirlo. Y es lo que hacen los teóricos después al construir esta tendencia del marxismo. Obviamente se tiene que examinar desde el punto de vista científico, o sea, sí es una tendencia de interpretación, pero tiene rigor académico, tiene rigor teórico, tiene rigor científico, ¿no? Se presenta, vuelvo a insistir, como una teoría de interpretación que lo que busca resolver es la interacción o la problemática que existe entre la sociedad, la producción y el derecho. Y pues esto, como tú bien decías, Jimmy, pues no es una tarea que se antoje fácil, ¿no? Tenemos un condicionamiento económico, si hablamos del marxismo, pero debemos, como diría Pulanzas, ¿no? Recordar el esquema histórico de la teoría marxista para poder explicar la teoría jurídica que tendríamos al respecto. Sí quería hacer esa precisión, a lo mejor me enredo mucho porque como Jimmy bien lo dijo, no es fácil, ¿no? Y como que se me vienen todas las ideas al mismo tiempo. Ahora bien, si me permiten, yo vi que el doctor Saldaña quería hacer un comentario y me encantaría escucharle un momento más. Y por ahí vi que también que Kevin, ¿no? Levantó la mano, que ya lo desanimé. Gracias por acompañarnos. Algunos de mis alumnos están aquí. Y yo nada más termino esta parte con una anécdota que sí les quiero platicar sobre el yuxmarxismo y que vean ustedes la carga ideológica social que es tan importante. Cuando Óscar Correa sale de Argentina, huyendo literalmente como perseguido político, llega a México, ¿no? Y él nos platicaba esta anécdota. Antes de venir a México, ¿por qué decide venir a México? Porque a nivel epistolar ya tenía relación con algunos pensadores mexicanos y él creía que este era el lugar más apropiado para poder rehacer su vida, ¿no? O establecer una nueva vida. Cuando él sale de Argentina, lamentablemente está convencido que no va a regresar nunca porque viene huyendo de una dictadura. Y cuando llega a México, llega con la persona de migración, ve su pasaporte, lo ve, lo vuelve a ver, lo ve a él y le dice, Óscar Correas, ¿verdad? Y el otro sí. "Ah, pero usted es Óscar Correas Vázquez. Y el otro sí. Y usted es argentino y es abogado. Sí. Y entonces pero Óscar Correas decía que para ese momento él ya estaba súper nervioso porque pensaba que lo iban a detener, que el Estado había llegado hasta México, que había alguna orden, ¿no? Y estaba súper nervioso, muy preocupado. Y entonces el de migración lo vuelve a ver otra vez al pasaporte y le dice, usted es yuxmarxista. Y en el momento en que le dijo yuxmarxista, dice que le regresó el alma al cuerpo porque entendió que era una cuestión de carácter académico y no político, ¿no? Y le dijo, sí, efectivamente. Y le contestó, ¿y usted es alumno de Ovilla Mandujano? Y le contestó el joven, efectivamente, ¿no? Bienvenido, ¿no? Y le selló y demás. Y esa fue la forma en que entró a México Oscar Correas, ya con el catálogo, ¿no? Con la etiqueta de Yux marxista. Pero bueno, le cedo el uso de la voz, doctor Saldaña. Perdón, Jimmy, que te salte, pero estoy segura que se la ibas a dar, ¿no? El uso de la voz. Muchas gracias, doctora Ovilla. Yo levanté la mano, pero antes estaba Kevin. Entonces, si les parece bien y Kevin quiere tomar la palabra, le daría la palabra primero a Kevin y una vez que termine Kevin, la tomo yo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, doctor. Sí, estaba yo. Antes que nada, le felicito, doctora, por la ponencia. También el primer acercamiento a ambas teorías. Bueno, a Kelsen, natamente. A Marx lo he visto en otras asignaturas como sociología.
más o menos entendí un poco, por eso no me perdí. Aquí es una cuestión un poco más como una duda, por así decirlo. Si bien son ideas diferentes, Kelsen como Marx difieren, llevando en un contexto actual mexicano, al derecho mexicano nato actualmente, contemporáneo, si existe una posibilidad o está encaminado o ya está una realidad, si desconozco también, de que ya se unan esas dos teorías, tanto la kelsiana como la marxista, o sea, en el derecho tangible mexicano. Muchas gracias, y gracias, doctor. Muchas gracias, Kevin, por la pregunta. Mira, primero te voy a contestar mi corazoncito y luego te va a contestar mi cerebrito. En mi corazoncito, yo espero que sí, ¿no? Porque sería ver materializadas las teorías de grandes académicos y teóricos a los cuales yo admiro y aprecio mucho, como sería el doctor Ovilla Mandujano y el doctor Oscar Correas, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué digo que sí? Porque desde el punto de vista teórico doctrinal, son dos posiciones encontradas y son dos posiciones distintas. Creo que el punto medular aquí es sobre la neutralidad del derecho, porque Kelsen sí especifica que el derecho es neutral en el sentido no que no tenga cargas valorativas, sino que tenemos que estudiar solamente la norma como tal. Mientras que Marx nos dice que toda la carga del derecho es en función de las relaciones de producción y de dominación que el derecho permite, ¿no? Como técnica de control social. Entonces hay una incompatibilidad teórica en primera instancia. Sin embargo, si vemos o logramos hacer esta unión de estos dos posicionamientos en el sentido y de forma muy elemental, o sea, no, ahora sí que no quiero ofender a ningún filósofo del derecho que esté por ahí, o sea, tómenme de buena fe, lo que voy a decir es simplemente para tratar de ejemplificarlo de forma muy sencilla. Si logramos justamente entender que el derecho positivo no es neutral, que responde a determinados intereses, y logramos que el derecho se convierta en un instrumento de emancipación a favor de las clases sociales que lo necesitan, pues está, ¿no? Pero el derecho como estructura, como técnica de control, pero sin las cargas valorativas o ideológicas que lo controlan, pues entonces te podría decir que lo vamos a vivir en una praxis, en una realidad. Yo no lo he visto hasta la fecha, ni en México, ni en Argentina, ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en Francia todavía. Pero soy joven y planeo verlo, ¿no? Tengo la ilusión de verlo cristalizado en algún futuro cercano. Y gracias por estar. Y te voy a corregir, Kelvin, no es el primer acercamiento que tienes con Kelsen, porque yo sé de muy buena fuente que ya Sí, leíste teoría pura, digo, leíste qué es la justicia de Kelsen. sí, sí, perdón, pero bueno, en teoría, por así decirlo, natamente en una exposición, sí fue como el Ah, ok, primero. está bien. Muchas gracias, doctora, ¿eh? Al Sí, sí, contrario. gracias. Doctor Saldaña, si es tan gentil. Muchas gracias por darme la palabra, doctora. Yo también me sumo a la felicitación del maestro Montero por su didáctica exposición. Y yo quisiera, he tomado la palabra para dos temas. Los dos tienen que ver con una cuestión que de aclaración, de aclaración. Probablemente escuché mal, doctora, y si escuché mal, le pediría por favor que me corrija en la primera de las dos cuestiones que voy a plantear. La primera es esta. Me pareció que en alguna parte de su exposición usted estaba diciendo que en realidad Kelsen nunca dijo que el derecho no tuviera una carga valorativa, sino que solo iba a explicar el derecho desde el punto de vista normativo, excluyendo cualquier carga valorativa. Si lo, Ok. si lo entendí bien, doctora, a lo mejor no lo entendí bien, me gustaría hacerle este cuestionamiento. En realidad, creo que una de las bases teóricas más importantes de Kelsen y particularmente de la teoría pura del derecho es decir, afirmar y reafirmar la idea de que el derecho es la explicación que él va a dar del derecho, de la ciencia del derecho, es completamente aséptico en el ámbito valorativo. Ujú. Entonces, cuando escucho lo que acabo de exponer hace un momento, me parece que hay una contradicción. Si es que lo entendí bien, doctora, a lo mejor no lo entendí bien.
y por eso hago este primer comentario. El segundo comentario que quiero hacer, doctora, tiene que ver más con algo que también es un tema en el que usted insistió a lo largo de la exposición, que le he escuchado también a distintas personas, que tengo la impresión, pero también en esto quizá me pueda estar equivocando, doctora, pues que se adscriben a la corriente, digamos, crítica, neomarxista del derecho, jus marxista, etcétera. Y es la preocupación que tienen ustedes de entender, como acertadamente usted lo dijo citando a Óscar Correas, al afirmar que la teoría pura del derecho se había escrito en un contexto eurocéntrico, la necesidad de rescatar, tomar en consideración, incluir las realidades latinoamericanas. Ujú. Eh, una de las cuestiones que a mí siempre me ha llamado la atención es si esta es la pretensión de los teóricos neomarxistas, en el caso del derecho, de los teóricos marxistas, críticos, digamos, primero hacer una observación, a veces me parece que injustificadamente, a la visión eurocéntrica para apostar por un derecho latinoamericano. Mi pregunta es, ¿cómo se haría? Yo he tratado hasta donde he podido, quizá mi problema es que no he leído toda la obra de este otro filósofo argentino importante, recientemente fallecido, em, Enrique Dussel, ¿no? Ah, Dussel. Sí, Dussel, esta pretensión que viene desde la filosofía y ahora en el ambiente en el que nos encontramos nosotros, de la filosofía por criticar el eurocentrismo y abrazar una visión latinoamericana del derecho, yo jamás he podido entender cómo se embonan. Y no solamente eso, doctora, sino que además me puede parecer incluso hasta contradictoria. Lo digo desde la ignorancia, doctora, por supuesto, ¿no? Porque mientras se hace una crítica desde la propuesta neomarxista del derecho a la visión eurocéntrica de este, por otra parte, hacen y se adscriben y hacen suyos muchos de los postulados marxistas, eh, hegelianos, también de Engels, que al final del día también terminan siendo europeos. Sí, Entonces, a claro. mí me parece que esta pretensión, yo por lo menos no acabo de entenderla. ¿Cómo podríamos entender todo el derecho contractual, todo el derecho mercantil, todo el derecho público, incluso también cómo podríamos entender todos los mecanismos de defensa que como ciudadanos mexicanos tendríamos a nivel de derecho constitucional, como son la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, el amparo sin antecedentes europeos, maestra? Tengo la impresión, y con esto termino, querida maestra, tengo la impresión de que se puede, sin lugar a dudas, hacer un análisis, digamos, de las características y particularidades de las sociedades latinoamericanas y cómo entienden o cómo han recipientado las figuras jurídicas, pero ese es un estudio sociológico, no es en un sentido estricto, me parece a mí, no es en un sentido estricto derecho. No, me costaría mucho trabajo entender cualquier figura jurídica del derecho positivo sin la referencia, sin los antecedentes del derecho europeo. Maestra, no sé si fui muy claro o me enredé en mis dos inquietudes intelectuales. Bueno, muchas gracias, maestra, y la felicito por su didáctica exposición. Muchísimas gracias, doctor. Pues no sé si se enredó, pero yo sí le entendí porque tengo la cabeza en los mismos temas que usted y eso es lo importante, ¿no? Empiezo con la primera. No, sí lo dije, o sea, no escuchó mal.
Lo que pasa es de que por el tiempo, por el auditorio, por el ritmo, no profundicé. Y gracias por la pregunta, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de teoría pura del derecho, sí estamos hablando de que Kelsen determina que debe ser, que el estudio del derecho como objeto de estudio desde el punto de vista científico debe ser pulcro. Usted utilizó el término aséptico, si no me equivoco, o sea, solamente estudiamos la estructura del derecho, solamente. Y esto es completamente cierto. Yo sí dije que Kelsen nunca había dicho, y es lo que le hizo ruido, que el derecho no conteniera valores, porque Kelsen nunca dijo eso, o sea, de veras, en ningún lado lo dijo. Solamente lo que especificó dijo que esos valores, ese contenido del derecho, no es derecho, y por eso no lo voy a estudiar. ¿O no? Esta es la crítica más fuerte que le hace al derecho natural, ¿no? Por ejemplo, que tiene una base valorativa muy importante y del pensamiento del raciocinio del hombre. A Kelsen no le importa ni siquiera de dónde viene la fuente del derecho, siempre y cuando sea derecho, ¿no? Y tenga los elementos. Sí lo dije como lo dije, pero bueno, no fui lo suficientemente clara y me disculpo por ello. A lo que yo me refería es que Kelsen nunca quiso estudiar los valores, efectivamente, ¿no? Coincidiendo con esta. Ni los valores, ni los principios, ni la finalidad. Recuerden ustedes también, ya sé que es otro tema y que ya Jimmy va a empezar a presionar, que es otro tema, pero igual y pueden hacer uno sobre eso, ¿no? El famosísimo caso de, eh, sobre si tenemos que legitimar, o sea, que Kelsen participó para legitimar o ver si se legitimaba que se politizaran las decisiones judiciales o se judicializaran las decisiones políticas, ¿no? Marbury, ¿no? Contra Madison, y que él se inscribe, ¿no? Y que él, ¿no? Y no le interesa, o sea, y yo que soy de formación kelseniana, lo dije, ¿cómo puede estar a favor, ¿no? Del sistema alemán, ¿no? Del Estado represor. Porque dice, yo estoy estudiando el derecho, o sea, y no me importa dónde esté, ni para qué sirva, ni para qué lo usen, ¿no? Efectivamente. Gracias por la precisión. Y la segunda inquietud, a mí me encanta. Yo no sé si exista una teoría neomarxista del derecho como tal, porque vuelvo a insistir, ¿no? Marx, el marxismo como tal, no habla y no hace un estudio sistematizado, científico del derecho, ¿no? Lo hace solamente de forma periférica y tiene que ver con entender las realidades latinoamericanas. Y creo que aquí estamos hablando de dos posicionamientos y me disculpo si no fue lo suficientemente clara. Cuando hablamos que hay que generar una teoría crítica del derecho desde América Latina, hablamos que tenemos que haber nuevos pensadores, que tenemos que estudiar estos temas, es decir, no copiar los modelos europeos. Efectivamente, el derecho, pues digo, no entenderíamos hoy el Código Civil, ¿no? Sin el Código Napoleónico y no voy a cambiarlo para decir, ay, no voy a tener nada de Europa. No, o sea, lo que voy es de que hay que generar nuevas corrientes de pensamiento y doctrinas jurídicas en función de las realidades latinoamericanas, y es a lo que se refiere la teoría crítica del derecho. Sobre Enrique Dussel, es un teórico de la emancipación, pero él no es abogado, él es filósofo, ¿no? Yo tampoco he leído toda su obra, pero sí tuve el privilegio de platicar alguna vez con él. La vida me trata muy bien, porque ustedes van a decir, ay, qué presumida, conoció a Correas, ¿no? Es hija de Ovilla. Pues soy vecina de su hijo, ¿no? O sea, de puerta a puerta, y entonces en alguna reunión navideña de la que hacemos los vecinos tuve el privilegio, ¿no? De conocerlo, y él básicamente de lo que yo, o sea, de lo poquito que pude platicar con él en primera persona, sí les puedo decir que él estaba más preocupado por esta idea de emancipación desde el punto de vista de las libertades individuales, o sea, no se encargó del estudio jurídico tampoco como tal. Yo entiendo que puede ser un buen referente, ¿no? Para crear una teoría crítica desde América Latina, pero no una teoría crítica del derecho, ¿no? Como tal. A lo que yo me refiero y a lo que muchos pensadores estamos intentando trabajar es que las voces latinoamericanas, desde el punto de vista académico doctrinario, han sido silenciadas por un canon tradicional. Es decir, en cuanto a derecho, nosotros tendemos a ser muy formalistas, y si no nos metemos a las estructuras que están predeterminadas, no coincidimos, ¿no? Con esa forma hegemónica, única, totalitaria de entender al derecho, somos excluidos o silenciados. Este es el llamamiento que muchos teóricos están haciendo en la actualidad, en el sentido de decir, vamos a repensar el derecho, pero desde las realidades latinoamericanas, o sea, cómo funciona en América Latina, para qué lo queremos.
Una de los Como ejercicio teórico solamente, maestra. no, bueno, es que tenemos que empezar por la teoría y luego, ¿no? Una de las, bueno, esta es opinión personalísima y deslindo de cualquier responsabilidad a Walter y a Jimmy, ¿no? Aclaro, o sea, no es una opinión institucional. Yo creo que una de las finalidades fundamentales de generar las teorías de pensamiento crítico es realmente lograr que el derecho se convierta en un instrumento emancipador. Es decir, que sí nos ayude a cumplir con su función originaria, a mi consideración, de cambiar las realidades sociales para el beneficio de dichas sociedades. Pero para tal efecto, o sea, yo no puedo imponer aquí un modelo, voy a inventar un plan nacional de desarrollo en función de las condiciones de Holanda, porque pues obviamente, ¿no? No va a funcionar. O sea, tengo que ver las condiciones de México para hacer un plan a medida de México. En el mismo sentido, tengo que estudiar la normativa de los distintos países para que respondan a las necesidades, principios, valores, aspiraciones y esperanzas de los pueblos que vivimos en ella. A últimas fechas estamos retomando estas ideas, ¿no? De descolonizar al derecho, ¿no? Y es a lo que nos referimos, a no copiar solamente los modelos europeos. Obviamente el modelo europeo tiene una gran tradición en nuestro derecho, tenemos muchos fundamentos en el de él, no podemos ignorarlo, pero no es copiarlo e imponerlo en realidades a las que no se responden, sino es adecuarlo a las realidades, ¿no? Contemporáneas que nosotros tenemos para que sí respondan a nuestros intereses. En este sentido es que estamos intentando generar una corriente crítica del derecho, ¿no? Para, efectivamente, primero lo estudiamos, pero pues el día de mañana, ¿no? Obviamente, tratar de que con él podamos cambiar las realidades sociales. No sé si fui clara, no sé si Si me entiendo enredé bien, más. disculpe, maestra, Adelante. sobre esto último que acaba de decir, y ofrezco también una disculpa para las demás personas, pero me interesa mucho este último punto que está usted señalando, es eh, construir una teoría crítica del derecho que comience precisamente con la especulación para después llevarlo a la práctica, tomando en consideración las condiciones sociales, económicas de los países latinoamericanos. Es eh, adaptar las figuras jurídicas europeas a las condiciones sociales latinoamericanas, lo que se esperaría después de la teoría y ya en la práctica, maestra, ¿o no? Yo creo que no, porque si hacemos bien nuestra chamba, no tenemos que adaptar las teorías Los mecanismos europeas, jurídicos, la porque ley, no, pero sí. podríamos generar los nuestros propios. Mm. O sea, voy por ejemplo al derecho indígena, ¿no? Usos y costumbres. Ustedes saben, ¿no? Yo soy de Chiapas, afortunadamente, y hay una comunidad que es muy representativa porque se considera que son muy rudos en la impartición de justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre golpea a su esposa. La esposa va con el consejo de ancianos y dice, mi marido me golpeó. Y entonces, ¿qué es lo que hace el consejo de ancianos? Le dice, ok, tú, mujer, vete a casa de tus papás, no regresas a tu casa, ¿no? Te damos permiso, vete a casa porque te golpearon. Llega el marido a decir, oiga, mi mujer, ¿por qué está en casa de sus papás si es mi esposa? Y la golpeé porque se lo merecía. Ojo, yo no digo eso, estoy diciendo que, o sea, estoy repitiendo. Y entonces el consejo de ancianos le dijo, no, porque la golpeaste y no la valoras. Entonces, no, tu castigo es estarte un mes sin tu esposa. Y resulta que el hombre se va a su casa. San Juan Chamula es una comunidad donde hace mucho frío, ¿no? O sea, ahí viven en situaciones de pobreza, ¿no? Y es muy precaria la vida y es muy difícil la vida. Y entonces la verdad es que los matrimonios y las familias pues también son núcleos de cuestiones sociales, económicas, ¿no? O sea, el hombre corta la leña, pero la mujer la vende, estoy inventando, la mujer la hace de comer. En la noche se calientan juntos, o sea, porque no hay calefacción, entonces el dormir con alguien más ayuda a conservar el calor. Total que al mes el hombre está desesperado porque no puede estar solo, porque son condiciones muy complejas. Y entonces llega con el consejo de ancianos y luego ya pasó el mes, devuélvame por favor a mi esposa, ¿no? Y dice, ok, te la devuelvo, pero no la vuelves a golpear, porque si la vuelves a golpear, te la quito. O sea, ya no va a ser un mes, ya va a ser definitivo y a ver qué haces, ¿no? Y se la lleva y ya no la vuelve a golpear. Bueno, en algunos casos sí, pero bueno, en términos generales. Y esto funciona, pero esto, por ejemplo, no ocurre en sociedades europeas, por ejemplo. Entonces, ¿qué figura jurídica copio yo de Francia, de Inglaterra, en la actualidad para regular estas cosas que ocurren aquí? A lo mejor sí pasaba en la época de los feudos, la verdad es que lo ignoro,
pero en la actualidad no tienen, ¿no?, estos usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. Y la verdad es que son muy eficientes porque los índices de violencia intrafamiliar se han reducido muchísimo por estas cuestiones, ¿no? Ojo, seguimos teniendo muchos índices de violencia de otro tipo y tenemos también desplazamientos y tenemos, pues no me atreveré a decir genocidios, por repente llegan y matan la mitad de la comunidad por cuestiones políticas, ¿no? O sea, también, entonces, estas complejidades sociales que vivimos son las que tenemos que tener en cuenta para crear, si así lo queremos, una, un derecho que responda a nuestras necesidades y estudiarlo desde esa perspectiva. Es a lo que nos referimos cuando decimos que queremos hacer una teoría crítica, y es crítica porque no nos queremos quedar solamente con el canon tradicional o con que el derecho debe responder a intereses muy específicos, sino que el derecho debe cambiar las realidades, que el derecho no es neutral, o sea, estas ideas más o menos novedosas, lo pondré entre comillas porque no lo son, de que existen estructuras patriarcales de supra-subdominación, ¿no?, que permiten perpetuar la violencia estructural. Esto se viene diciendo desde los 60, 70 por los precursores de la teoría crítica del derecho en América Latina. O sea, no son temas novedosos, son temas que se han estado estudiando, pero han sido silenciados, vuelvo a insistir, por el canon tradicional. La pregunta de cómo lo haríamos, pues la verdad es que la respuesta es la de siempre, pues pensando y trabajando, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, porque también si yo nada más escribo libros, ¿no? O bueno, comparto en seminarios tan importantes e interesantes como este de textos clásicos, es decir, sacar a los clásicos justo y traer lo que están haciendo Walter y Jimmy. Me disculpo porque no saludé a Jimmy, que también es otro de los coordinadores de este taller, ¿no? Pero bueno, como es mi amigo, igual que Jimmy, me perdonará, ¿no? Y compartir estas visiones y en este sentido, por ejemplo, con los jóvenes que están aquí, porque yo no me voy a quitar la responsabilidad ni se las voy a quitar a los contemporáneos, ¿no? O sea, nosotros también lo estamos trabajando y vamos a hacer el cambio, pero son ellos los que van a terminar de materializarlo, ¿no? Porque es el relevo generacional. ¿Cómo sería? Pues sí, pensando el derecho de forma distinta y tratando, ¿no?, de incidir en los factores reales de poder de los distintos países para que nos ayuden a generar nuevos sistemas jurídicos que sí respondan a nuestra realidad, pero entendiéndolos. O sea, si no los estudiamos primero, si no los pensamos, nos puede salir el experimento del monstruo, ¿no? Y no es lo que queríamos. Y aquí me salgo un poquito del tema, pero es una de las eh, grandes áreas de oportunidad o riesgos o peligros que el populismo presenta. Es decir, que la población participe, decida, no está mal, pero dejarle todas las decisiones cuando no tienen áreas de expertise, pues nos pone en condiciones de inseguridad a toda la sociedad. No voy a tocar heridas viejas, ¿no? Y luego me van a correr y me van a censurar y nos van a bajar el video de YouTube, pero a mí, si alguien me pregunta a mí, Trill, se ve a votar por quién va a ser el jefe de neurocirugía del Hospital Central de México, obviamente yo voy a decir, yo no puedo votar porque no sé nada de medicina. Y yo creo que el titular del área de neurocirugía debe ser el médico mejor preparado y no el más popular, ¿no? Porque me caiga bien o porque soy empática con él. Yo opinaría. O sea, hay líneas que no debemos de cruzar, pero que sí debemos denunciar, ¿no? Para evitar cometer errores históricos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por su respuesta, su tiempo y su atención hacia mis comentarios. Gracias, maestra. Con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. De verdad, reitero el agradecimiento para la doctora Trilce Fabiola Villabueno, que nos ha obsequiado esta espléndida sesión en esta cuarta jornada del taller de textos clásicos dedicados a la obra de El otro Kelsen del doctor Óscar Correas, ¿no? Y pues muchísimas gracias, querida doctora. De verdad, reconocemos en usted que es alguien que tiene esta vocación y capacidad para poder exponer las cosas complicadas, que parecen no ser complicadas, no es que dejen de serlo, pero vaya que sí nos ayuda muchísimo a entenderlo, ¿no? Yo creo que muchas y muchos de los compañeros que nos acompañan les han quedado claros, esperamos que les haya quedado claro algunas ideas básicas, esenciales, con el rigor que merece el trato de autores como los que están discutiendo, ¿no? Entonces, mil gracias, doctora.
Gracias a todas y a todos, querido doctor Javier Saldaña, también gracias a usted, sí, por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes para la 5ª sesión y ya llegamos a la mitad del taller porque solo son 10 sesiones, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, que esté muy bien. Nos vemos el próximo Muchísimas martes. gracias. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas gracias.